Gracias. Gracias, Ernesto. Y podríamos tener acceso posterior a la misma grabación, previa solicitud de autorización de los organizadores. Que disfruten la sesión, que sea de provecho y que tengan un gran día. Es todo por mi parte, capitán. Le devuelvo pantalla y micrófono. Gracias por la confianza y gracias, Ernesto. Gracias, Manuel, por tus medidas de seguridad, como todos los sábados. Ahora vamos a ver el video de la asociación. Adelante, por favor, con el video, Ernesto. Gracias. Siempre es un beneplácito contar con una mesa directiva 2020-2022 que siempre ha trabajado y está trabajando en beneficio de todos sus miembros asociados. Voy a ceder la palabra ahora a mi capitán Salvador López, presidente de AMES, para que nos dé las palabras de bienvenida. Adelante, mi capi, por favor. Muchas gracias, mi capitán José Carlos Sánchez. Nuestro profundo agradecimiento a toda tu coordinación, a todo el staff, a todos los amigos, los colegas que nos apoyan sábado con sábado a realizar este gran proyecto que traemos la segunda temporada. Asimismo, informarles que la próxima semana tenemos una reunión con Guardia Nacional por órdenes de mi general Lucio, que se consiguió en un evento que tuvimos la semana pasada, en el cual nos van a dar participación en todo lo que es la parte de ciberseguridad. Créanme que me siento muy emocionado en esa parte porque vamos a estar ahí encabezando algunos temas de mesas de trabajo y se los seguiremos informando posteriormente. También seguirlos invitando a que se asocien a nuestra gran asociación, perdón por la redundancia, pero nos quedamos atorados en el 126. Ojalá pronto podamos destrabar esta parte y sigamos aportando más para el sector. Muchas gracias, mi capi, y nuestro agradecimiento a todos los que conectaron. Yo a muchas mujeres también nos da mucha alegría que estén aquí con nosotros. Les cuento, mi capi, muchas gracias, bienvenidos a todos. Gracias, señor presidente y amigo capitán Salvador López, por sus palabras. Y vamos a pasar ahora con el ingeniero Sergio Eduardo Loyola con su resumen de la plática anterior. Adelante, por favor, Sergio. Buenos días, capitán. Muchas gracias. La reunión pasada tuvimos el gusto de tener los riesgos de contar con un mal blindaje por el licenciado Hugo Nieto Millán y licenciado Luis Alberto Sánchez. Al contar con un vehículo blindado, ofrece un completo y muy importante en el esquema de seguridad del usuario. Si bien es cierto, no lo es todo. Se convierte en una herramienta importante para conservar la integridad física de la persona que lo requiere. Por ello, debemos tener una previa evaluación del usuario. ¿Qué tipo de vehículo es el adecuado? ¿Cuántos usuarios lo van a ocupar de manera cotidiana? ¿Qué tipo de conducción se realizará con el automóvil y el perfil del conductor?
Con ello, estaremos con un blindador certificado por empresa y por materiales, que está bien constituido y que debemos conocer su historia. Un buen blindaje automotriz, sin duda, es un servicio caro, pero ¿caro contra qué? El escoger una blindadora que hace un producto de bajo costo o un blindaje parcial que coloca a los usuarios en un riesgo alto, al contar con estos huecos en el blindaje por un mal ensamblaje. Una unidad blindada debe ofrecer libertad de movimiento, esa libertad que el temor de sufrir un ataque te ha quitado. Es cuanto, mi capitán. Gracias, Sergio Eduardo Loyola. Vamos a pasar ahora, antes de pasar con el ingeniero Herschel Schulz, yo quiero hacer una extensiva felicitación a todos los graduados del diplomado el día de ayer, a la primera y segunda generación, de los cuales muchos están aquí presentes, incluyendo mi doble antigüedad, Luis Miguel Dena, que es el ponente el día de hoy. Qué bueno que ayer tuvimos el honor de estar en forma virtual presentes en la ceremonia. Muy bonita, muy agradable. Las fotos que mandó Vero, y felicidades a todos y todas las personas de la primera y segunda generación. Cedo la palabra ahora a nuestro compañero y amigo Herschel Schulz para su panorama informativo. Adelante, Herschel. Muchísimas gracias, capitán. Muy buenos días a todas y a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, con gusto y como siempre, como parte de Asume, estamos compartiendo la presentación que en donde damos seguimiento día a día con el tema de COVID y cómo se están moviendo diferentes temas que también, por supuesto, ponen en complicación la continuidad de la operación de las empresas de seguridad privada de nuestro país y también algo que nos permite estar muy cerca de los usuarios finales y de los clientes, porque al final del día ven en nosotros ese tema de la confianza, de poder trabajar con empresas profesionales y que están al día en este tema tan disruptivo que ha sido COVID y cómo va evolucionando. Bien, pues para platicarles rápido, México sigue en el número 16 de total de casos. Ya casi vamos a llegar a 3 millones reconocidos por parte de la metodología Centinela, que es no hacer muchas pruebas, solamente tener una representatividad. Los cálculos que implica este tema, para los que estudian mucho la parte del análisis técnico de estadística, hablan acerca de, y bueno, estadística junto con el tema epidemiológico, nos hablan de que este número hay que multiplicarlo prácticamente por 20. Entonces, esto es algo que estamos viviendo. Lamentablemente, de funciones reconocidas también son 243,000. Estamos ya en días promedio de 600 personas que fallecen y aquí también hay que aclarar que hay un subregistro, entonces no son todas las que están falleciendo, son más allá de esta cifra. Recordemos que el exceso de mortalidad que también está reportando la misma autoridad son casi 600,000 personas que han fallecido. A nivel global ya son más de 200 millones de casos confirmados y más de 4,294,000 defunciones a nivel global. Recibimos el nuevo panorama del semáforo epidemiológico en el territorio nacional. Como podrán ver, les compartimos este comparativo de semanas atrás y bueno, en un mes hemos visto cómo se ha complicado de forma sustantiva lamentablemente este tema de COVID. Entonces tenemos ya 7 estados de la República, a pesar de que sí son una recalibración, 7 estados de la República en rojo, 15 en naranja, 9 en amarillo y 1 en verde. Este tema del semáforo, como lo hemos platicado y como vimos en esta semana, ha sido un tema en donde
se ha dado la libertad a cada uno de los estados de la República por parte de la Federación de tomar las acciones necesarias para el control y la mitigación del contagio. Es por eso que se dio por ahí un tema también de disrupción entre la Federación y Ciudad de México, toda vez que para la Federación estamos en rojo, pero bueno, para la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum estamos en naranja. Al final del día, rojo o naranja, aunque fuera amarillo, no hubo ninguna modificación en el tema de del control epidemiológico, no hubo ningún ajuste, ningún cambio, solamente estamos apostándole a la vacunación y ahorita lo comentamos. Las curvas epidemiológicas están muy claras de que esta semana se va a llegar al pico comparando con la primera ola en la máxima altura y algunos estudios, perdón, algunos estudios que están haciendo no solamente el gobierno federal, sino también algunos especialistas en la materia reconocidos y que no siguen la política del gobierno, también están reconociendo que dentro de pronto vamos a ver ya el pico máximo y empezaremos a ver un descenso sustantivo de esta curva. Se está calculando que en 1 o 2 semanas comencemos a ver ya lo máximo del pico y empiece a disminuir. Es muy interesante cómo se está moviendo también el tema de las hospitalizaciones. ¿Por qué? Porque hay una mayor relajación por parte de la autoridad por parte de la población para seguir las medidas de prevención, esto es, utilizar cubrebocas y aquí tendríamos que empezar a marcar algo. Es muy importante no usar cubrebocas. Oye, Herschel, ¿qué estás diciendo? No hay que usar cubrebocas, hay que usar doble cubrebocas. ¿Por qué? Porque la carga viral y la capacidad de la cepa o de la variante Delta que está afectando no solamente a nuestro país, sino a otros países y con la experiencia que han tenido, la mejor forma de gestionar este riesgo es utilizando un doble cubrebocas y evidentemente tener un cuidado máximo en el tema de la socialización. Como la mayoría de la gente se está descuidando, vean ustedes cómo el tema de la hospitalización se está disparando. Es cierto, fallece menos gente, ahorita vamos a ver la gráfica, pero el hecho de que tengamos que irnos al hospital, o más aún, capitán, y para todos los empresarios que están aquí, el hecho de que sus plantillas se vean mermadas porque hay un contagio de 3 o 4 guardias por servicio, eso está afectando la operación de ustedes. ¿Por qué? Porque primero, pues evidentemente tienen que cubrir los turnos. Segundo, les va a afectar en el tema del IMSS si traen todavía problemas para que identifique si es riesgo o enfermedad de trabajo. Y luego, al final del día, pues obviamente el cliente o el usuario final queda con esta perspectiva de no control de la pandemia por parte de las empresas de seguridad privada, y esto está haciendo que los presionen a ustedes para que hagan pruebas a su personal, que al final del día cuesta cubrir al elemento, cuesta la prueba, aunque los mandemos a las pruebas del gobierno gratuitas, y esto evidentemente crea un sobrecosto. Entonces, si de por sí era complicado el tema de darles equipo de protección personal y la negociación de los contratos, evidentemente esto está haciendo también algo que está afectando a las empresas de seguridad privada. Y no solamente las de seguridad privada, sino las de facilities y, bueno, al mismo usuario final. Esta es la parte importante que queríamos comentarles. Aquí vemos claramente cómo la letalidad es diferencial a el tema de las anteriores olas, pero si vemos en volumen y como hay mucho desconfinamiento y no sé si se dieron cuenta, pero en las últimas 2 semanas que se empezaron a vacunar los jóvenes de 18 o más, eso hizo que pensaran que con 1, 2 o 3 días de haber recibido la dosis, ya el siguiente fin de semana ya estaban festejando, ya estaban en reuniones y los vemos, ¿no? Cómo siguen en este tema cuando sabemos que la vacuna que les están poniendo es solamente media vacunación
y a la semana, semana y media, pues evidentemente no tienen el máximo de la media vacunación. Por eso es que se están contagiando, por eso es que se están enfermando, aunque no vayan al hospital, aunque no fallezcan, pues sí está afectando la operación. Para seguir, pues están recibiendo ya vacunas al por mayor. Esta semana fue una de las mejores en la recepción de vacunas que pasó, y bueno, esto definitivamente va a ayudar mucho a que pueda gestionarse mejor la pandemia. Ya terminó el primer contrato de vacunas con Sinovac, están por confirmar una segunda firma. Esto implicaría que seguiremos recibiendo todo un cóctel de vacunación en nuestro país. ¿Qué pasa en Ciudad de México y zona metropolitana? Bueno, como ustedes pudieron observar durante la semana y les compartimos la información en los chats de ayuda mutua o de apoyo COVID de ASUME, pues aunque la autoridad federal instó a que se manejaran en rojo para Ciudad de México, pues decidió no hacer un cambio. De hecho, ya quitaron su código de colores en toda su campaña de comunicación sobre COVID. Y bueno, pues estamos en esta realidad. Las curvas de contagio y de gestión de la pandemia en zona metropolitana están con un crecimiento, aunque el último par de días hubo ahí un ajuste y hay una disminución que sí está viendo la autoridad en la tasa de contagio. Esto va a ser muy importante, ahorita lo comentamos. El tema de los ingresos hospitalarios, pues todavía no vemos que pueda ceder, y esto es algo que les habíamos dicho. Están algunos de los colegas o de los guardias de seguridad, pues 1, 2 o 3 días en el hospital, en lo que los estabilizan, les ponen oxígeno, etcétera. Los estadios de edad, bueno, siguen siendo los más preocupantes. Y la hospitalización, ya vemos que 1/3 de la hospitalización se está llenando. Mediáticamente se comenta que hay muchos hospitales que están saturados, sí, por estrategia del gobierno para llevar un orden en saber qué hospitales tienen ya con capacidad máxima. Las defunciones, seguimos viendo cómo hubo un crecimiento en los últimos días. Y bueno, esta es la tasa de cambio en la hospitalización. Se ha visto una reducción muy importante esto, porque siempre la Ciudad de México, como tiene indicadores diarios y casi en tiempo real, o por lo menos de 12 horas, es un buen parámetro para entender lo que pasa a nivel federal. Entonces, y esto ha sido en las otras olas. La tasa de cambio de hospitalización en la Ciudad de México está disminuyendo, por lo tanto, sí es consistente con lo que ven los expertos, en que en las próximas semanas ya veremos una estabilización y probablemente una reducción de las curvas epidemiológicas. El avance de la vacunación, estamos ya en un 43% de esquema completo en la Ciudad de México. Las alcaldías van avanzando poco a poco de acuerdo a los estadios de edad y también a los periodos de vacunación. Entonces, estas imágenes se las dejamos en la presentación que con gusto les vamos a compartir posteriormente por vía de nuestro amigo Manuel Zamudio, y para beneficio de todos ustedes, para que tengan información que les permita tomar decisiones para la gestión de esta pandemia, o bueno, de esta endemia. Es muy importante recordar que cuando manden a sus elementos a hacer las pruebas, por lo menos en Ciudad de México, hagan un preregistro en la plataforma que se hizo para que puedan ustedes tener mayor velocidad en que los atiendan. A nivel global, estamos ya con un 21% del total de la población vacunada. Vamos avanzando también en el tema del continente. Y bueno, esta es nuestra tabla. Estamos en esta tabla de posición del personal de la total de la población vacunada. Las dosis estuvimos viendo que se fueron a poco más de 900,000 dosis diarias. Esto ayuda, por supuesto, en el promedio. Tuvimos 5% de incremento de acuerdo a la semana pasada de la población nacional vacunada, por lo menos con una dosis. Recuerden que la meta es octubre, 70% de la población global. Importante entender que el 70% no va a ser suficiente para poder controlar esta fase de COVID. ¿Por qué? Porque también los expertos están marcando que por la capacidad de
contagio que tiene Delta, necesitaríamos un 83-85%. Entonces, vamos a quedar atrás en lo que se necesitaría para pensar en una inmunidad de rebaño que ayude a la gestión y pues esto hará que sigamos teniendo eventos complejos y que tengamos una cuarta ola para diciembre o enero. Muy importante entender esta parte de la cuarta ola porque a pesar de que todos estemos ya vacunados, sabemos que la vacuna no evita que nos contagiemos y que tengamos, pues obviamente como nos platican ahorita varios colegas, que tengamos síntomas que lamentablemente nos manden a casa y a cama por lo menos una semana. Así es como van llegando las vacunas y cómo llegaron esta semana a nuestro país o se liberaron dosis. Recuerden que también se basan vacunas aquí. Y bueno, también estamos viendo un tema interesante. Ojo, aunque estábamos avanzando bastante bien en el pronóstico de cumplir con la vacunación al 70%, ya llegamos a un periodo de desaceleración como el que vivió Estados Unidos. ¿Qué sucede con esto? Que cada vez menos gente va a tener interés de vacunarse. No, son los que siempre han dicho que no se van a vacunar y ahí nos vamos a estabilizar. Ojo con este tema porque esto hará que no se cumpla de forma puntual la vacunación en la necesidad del porcentaje para la inmunidad de rebaño. Un tema que quisimos incluir ahora es hablarles acerca de los niños. Es muy importante que entendamos esto. Vemos gente ya socializando en comidas, en reuniones sin cubrebocas, pero algo que se nos está olvidando es que todos los que estamos aquí, y véanse en la pantalla, por favor, bueno, para los que tienen la cámara abierta, muchas gracias, pero en verdad, todos ustedes, todos los que estamos conectados, somos padres, tíos o abuelos. Todos. Todos los que estamos aquí tenemos esta conciencia de que era importante que nos vacunáramos y hemos hecho lo que debíamos de hacer. Pero les recuerdo, la vacunación no va a impedir que ustedes se contagien y que sean vectores de contagio ahora de los menores. Oye, Herschel, pero es que estadísticamente dicen que se mueren menos y que se enferman menos. Aquí me gustaría preguntarles entonces a ustedes, ¿quién levanta la mano para que de acuerdo a la estadística le toque a alguno de sus hijos o de sus nietos? Estas son cifras reales, son cifras que reconoce el gobierno de cuántas personas tienen, de cuántos menores tienen problemas de comorbilidades, de que los tenemos pues todavía sentados todo el día en la tableta con videojuegos, independientemente de los riesgos que nos ha platicado nuestro estimado amigo Luis Miguel Dena con el acceso a las plataformas que tienen estos niños y que también es otro riesgo, ¿no? Pero bueno, pues pasan horas ahí y entonces pues les generamos comorbilidades. Es muy importante que tengamos esto en cuenta, por favor. Sí hay contagios de menores, estos son los estados de la República donde se ven los contagios, sí hay lamentables fallecimientos de menores y estas cifras son reales. No me gustaría escuchar o enterarme de que alguno de ustedes, lamentablemente, sus nietos, sus sobrinos, sus hijos, forman parte de esta estadística. Son 605 defunciones registradas. En verdad, cuídense ustedes, porque ya no es una responsabilidad de ustedes, es una responsabilidad ante los niños, que como decimos en México, uno como quiera, pero las criaturas no tienen la culpa, y mientras no haya una vacuna, y no la va a haber por lo menos este año, se calcula que en diciembre o enero se liberen las vacunas a mayores de 3 meses en adelante. Hasta que no tengamos a nuestros menores protegidos, pues los estamos poniendo en riesgo. Piensen en eso, por favor. Y bueno, capitán, pasando a un tema menos drástico, muchas gracias por hacer la mención sobre el diplomado. Así es, tuvimos la graduación de la primera y de la segunda generación del diplomado DES.
más de 80 graduados. Algunos tuvimos la oportunidad de acudir de forma presencial, otros lo hicieron de forma remota, y bueno, siempre con el liderazgo de nuestro presidente Armando Zúñiga, con la misión de que sea, por supuesto, ASUME uno de los pilares en el desarrollo y la profesionalización del sector en todos los niveles, no solamente con el personal operativo, sino también, pues, evidentemente con los empresarios. Y bueno, recordarles que la tercera generación ya están abiertas las inscripciones. Iniciamos el 21 de septiembre y bueno, pues aprovechen el descuento del 10%. Muchísimas gracias por el foro, capitán, y pues a cuidarnos todos. Recuerden, utilicen doble cubrebocas, doble cubrebocas, doble cubrebocas. Gracias. Gracias, Herschel. ASUME significa unidad. Es cierto. Es muy cierto y es recomendable ese diplomado. Algunos ya decimos porque somos de juventud acumulada, ¿ya para qué estudio? Pero no, aprende uno mucho en ese diplomado. Lo recomiendo ampliamente para todos los colegas, todos los subordinados que deseen aprender. Aprende excelentemente bien uno. Gracias, Herschel. Seguimos ahora con nuestra conferencia. El licenciado Luis Miguel Tena, CEO de Cyberblack. El tema, prevención de la suplantación de identidad, ciberinteligencia, para lo cual le cedo la palabra. Adelante, Luis Miguel. Muchísimas gracias, mi querido capitán, y de verdad me uno a tu llamado a que podamos fortalecer la tercera generación de este interesantísimo ejercicio de profesionalización que tuvo a bien iniciar ASUME, en la que AMES ha ofertado inclusive un estímulo para que todos los que somos asociados de esta AMES podamos estar gestando mejor conocimiento, no solo de lo que ya creemos que hemos aprendido un poco más, sino de aquello que no hemos aprendido. Y yo, como parte de esos graduados de la segunda generación, les pido a quienes me escuchan, no lo dejen de lado. De verdad, cambia muchísimo la perspectiva. Hoy agradezco mucho a mi presidente, capitán Salvador López Contreras, que nos permite, como parte de una continua esfuerzo de gestionar nuestro conocimiento, y también a ti, José Carlos, con mucha razón, por tu constancia y por tu disciplina, pues quiero ofrecerles esta plática, conferencia de lo que es ciberinteligencia, cómo está cambiando el mundo de la inteligencia y cómo vamos a tener que administrar los crecientes riesgos en lo que he llamado esta pandemia digital. Es un término bastante complejo, son muchísimas horas de lectura, son muchísimos, diría yo, conceptos y definiciones que me permití en todo caso también dejar un glosario que le permita a aquella persona que se quiera acercar a este mundo tener un poco más de información. Pero bueno, comencemos por entonces definir con mucha claridad qué es entonces ciberinteligencia. Perdón, estoy aquí. Avanzo con, si no, aquí está, perfecto. Entonces, déjenme avanzar, o no sé por qué, ahí está, muy bien. En este sentido, ciberinteligencia son todas esas actividades de inteligencia en soporte a la ciberseguridad. No se comprende esta sin la otra. Y se trata de que haya un trazamiento. Trazar una amenaza implica conocer su origen, conocer su desplazamiento, conocer el objetivo, conocer hacia dónde va. Como se traza, por ejemplo, un avión que sale con droga y pasa por determinados países y llega a un destino. Bueno, pues las ciberamenazas también son traceables y se analizan no solo los actores, y vamos a ver qué tipos de actores hay para cada cosa, sino se analiza también
cuáles son sus intenciones. Y partiendo de ello, es que tenemos la oportunidad de entender, comprender, inclusive atender oportunidades en contra de los ciberadversarios. Y esto, obviamente, tenemos como tal la posibilidad de identificarlos, localizarlos y atribuir claramente la fuente de un ciberataque. Para eso sirve la ciberinteligencia, sí, para alertarnos. Todo proceso de inteligencia es para generar una alerta temprana. Pues en materia de ciber también lo es. Tenemos que ayudar a nuestro país, tenemos que ayudar a nuestras empresas, tenemos que ayudar a nuestros ciudadanos a poder recibir ese alertamiento de todas las amenazas y riesgos que implica el ataque a la ciberseguridad. Pero bueno, permítanme entonces tratar de entender que estamos en un ambiente de ciberguerra. Y cuando lo digo así, puede sonar muy fuerte porque estamos en la lógica de la guerra del 47 o en la lógica de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, y lo que menos queremos es una guerra que dejó verdaderamente desastres. Si nosotros observamos cada uno de esos países que fueron sujetos a una guerra, bueno, pues los desastres eran inminentes, evidentes. ¿Pero qué es una ciberguerra? Pues miren, la guerra como definición es una agresión promovida por un Estado dirigida a dañar las capacidades del otro. Quiere decir, si yo quiero dañar, por decirlo así, estando en guerra con Corea del Norte, pues tendría que estar pensando en dañar sus capacidades, tanto energéticas como por ejemplo, capacidades de sobrevivencia, agua, sus recursos, en fin. ¿Para qué? Pues para tratar de imponer la aceptación de un objetivo propio. Quiere decir, yo quiero que se convierta en un país democrático y por eso estoy haciéndole la guerra. O simple y sencillamente, en este proceso de guerra, estoy generando información de alto valor estratégico para poder, en todo caso, tener una confrontación. Pero en el concepto de ciberguerra, estamos hablando de tres actores que van a constituir una nueva dimensión estratégica, es decir, un quinto dominio. Y esta es computadoras, internet y ciberespacio. Y si nosotros entendemos que estos son, evidentemente, los nuevos actores de la ciberguerra, bueno, ¿para qué? Pues con tres objetivos muy básicos. Control del factor psicológico. Y de verdad, cada uno de estos conceptos es casi un libro para desarrollar. Control de la infraestructura crítica, y está clarísimo. Imagínense si somos atacados en un concepto de ciberguerra en nuestra estructura eléctrica. Pues, ¿qué pasa si nos quedamos? Y a lo mejor en el primer minuto no pasa nada, pero imagínense todos los procesos que son dañados a partir de que no tenemos energía. Y la otra es el control del armamento del enemigo con un concepto notoriamente de guerra. Entonces, en esa medida es fundamental comprender cada uno de estos procesos. No entiendo por qué no puedo compartir la siguiente, pero agradezco mucho a quien me asiste. Y que entonces, pues computadoras todos sabemos qué es, internet de gran manera o con especialización sabemos qué es, pero cuando hablamos del ciberespacio no todos sabemos qué es. Y si no vamos preparando a nuestras generaciones más pequeñas para comprender este ciberespacio, entonces tenemos un grave problema, porque es tanto como no conocer la geografía de nuestro país. Nosotros sabemos que tenemos fronteras. Bueno, pues en el ciberespacio se rompieron fronteras. Nosotros sabemos que tenemos carreteras. Bueno, en el ciberespacio hay carreteras y carreteras que de alguna forma están en la parte surface, que es la parte más próxima que tenemos. Y aquí todo mundo conoce Google, ¿no? Todo mundo conoce Yahoo. Todo mundo conoce estos buscadores profesionales para acceder a un cierto nivel de información que está en la parte, diría yo, de arribita. Pero muy pocos conocen que más abajo hay todo un mundo.
Y esto es llamado el Deep Web, en donde se gestan todas las operaciones de lo que nosotros alcanzamos a ver en el Google o en el Yahoo. Pero también tenemos un mundo mucho más oscuro, mucho más negro, que es el Darknet, en donde necesitamos procesamientos especializados, ahora ya más públicos, pero yo les quiero decir que en el 2006 hablar de Tor era verdaderamente algo de especialistas. Hoy no, hoy está, si ustedes quieren meterse a YouTube, hay literatura, hay videos de lo que significa el Darknet y el Dark Web. Bueno, pues ese escenario está construido para aquellos que generan notoriamente la necesidad de pasar desapercibidos. Algo que se llama en concepto específico los hidden services, los servicios escondidos. Y aquí vamos a encontrar toda la posibilidad tanto de los cibercriminales como de las autoridades que están monitoreando a esos cibercriminales, a esos ciberterroristas, a esos hacktivistas que notoriamente utilizan la anonimidad del espacio oscuro para que no sean encontrados. Entonces, ahí se han filtrado muchísima información y quienes tienen la capacidad de generar ciberinteligencia en ese ciberespacio, como en cualquiera de los que he señalado, el Surface Web o Deep Web o la Darknet o Dark Web, notoriamente van a entrar en esta lógica de poder acceder a más información. Seguimos, por favor. Y en ese sentido, también es prudente decir que en este ciberespacio hay una nueva dimensión estratégica. Lo que decía de este quinto dominio que está formado por todo lo que es tecnologías de la información y la comunicación, que son estas TICs, las redes y los sistemas de información, así como cada infraestructura que soporta estas telecomunicaciones, en donde decía, no hay fronteras, en donde se propicia una gran globalización, en donde hay retos y oportunidades para instituciones nacionales e internacionales, así como para particulares y multinacionales. Esto es, el ciberespacio es la entrada más sencilla a la globalidad. Y en ese proceso, notoriamente, es importante comprender entonces la dimensión del teatro de guerra. Adelante, por favor. Esta posibilidad del desarrollo de nuevas tecnologías que nos están llevando a producir un desarrollo paralelo, también de cosas tan importantes como el Big Data, de la inteligencia artificial. Bueno, del otro lado también hay una actividad cibercriminal que va provocando que la delincuencia tradicional empiece a evolucionar a un nuevo delito, el delito cibernético. Y no solo es un delito cibernético entendida desde una perspectiva policíaca, no. Cuando hablamos de ciberdefensa y hablamos de ciberseguridad, son dos conceptos que notoriamente tenemos que tratar de separar. El ámbito estratégico de una ciberdefensa y el ámbito estratégico de una ciberseguridad. Pero la criminalidad organizada, como cualquier empresa, está buscando un lucro y las oportunidades que está obteniendo de la masiva digitalización de nuestras vidas son abrumantes. No es posible hoy ver en la calle a una persona que no tenga un dispositivo a su mano. Solo tengamos clara esa proporción. Adelante, por favor. Visto esto, estamos hablando entonces que el ámbito estratégico lo debemos de tener claro en qué es ciberdefensa, a quién le corresponde esas acciones del Estado, en este caso del Estado mexicano, para protegernos de esas amenazas, de esos peligros, de esos riesgos de naturaleza cibernética que tienen notoriamente el uso del ciberespacio y que debe garantizar a sus ciudadanos, a sus empresas, a sus organismos, pues todas las garantías y derechos y libertades para apoyar la defensa de nuestra soberanía. Y créanme, cada día es más complejo hablar de soberanía cuando tenemos procesos de globalización que nos están dando una realidad
y que pueden trastocar la integridad territorial. Bueno, pues en el ciberespacio también es cierto que la ciberseguridad, desde la perspectiva de un ámbito estratégico, pues sería el conjunto de herramientas, todo lo que son políticas, conceptos de seguridad, directrices, metodologías para atender una gestión de riesgos desde esa posibilidad y poder utilizar todos los procesos de tecnología para proteger activos de un país, de una organización estratégica, de una organización en materia de seguridad nacional y pues obviamente contra cualquier usuario de ciberterrorismo. Y estos activos de la organización, pues son todo lo que ustedes ya señalan, dispositivos conectados, computadoras, servicios, aplicaciones, comunicaciones, multimedios, información con un grado de confidencialidad desde secreta, confidencial, reservada, pública, abierta y todas las propiedades que notoriamente esa información tiene. Si lo vemos a nivel de un estado o lo vemos a nivel de una empresa. La ciberseguridad debe garantizar que todas estas propiedades de seguridad en los activos de nuestra organización estén claramente protegidas contra estos usuarios que están notoriamente comprendidos dentro del ciberterrorismo o la cibercriminalidad. Adelante, por favor. Con eso en mente, intenté hacer un mapa mental que nos pudiera entender, pues entonces, ¿quiénes son los autores de los temas de ciberataques o de esta inseguridad cibernética? Bueno, pues tenemos que entender que si lo vemos desde la perspectiva de la seguridad nacional, los propios estados son también quienes afectan a otros estados. Y ahí tenemos ejemplos de China, Rusia, India, Irán, tratando de apoderarse de información de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, y vamos a poner ese teatro de guerra. Y bueno, pues, ¿cuáles son las actividades? Bueno, pues estos autores dentro de un Estado nacional, pues van a atacar al gobierno, van a atacar al sector privado y algunas veces a sus ciudadanos. Si ustedes observan en la primera línea cómo un Estado puede estar haciendo espionaje o ataque de infraestructura crítica contra la infraestructura crítica de otro país, o mantener una amenaza avanzada persistente, que es yo creo que de las cosas más que no nos dejan dormir, pues lo mismo que puede hacer hacia un gobierno lo puede hacer hacia un sector privado y lo mismo lo puede hacer hacia un ciudadano. Pero del otro lado, como esto ya se empieza a descubrir, bueno, pues entonces van a contratar a un sector privado con una ética relajada para poder hacer lo mismo, un espionaje hacia otros gobiernos y poder decir que ellos no fueron, un espionaje al sector privado y poder acceder a esa riqueza de información y también a ciertos ciudadanos, ciudadanos que tienen la capacidad de generar gobernabilidad o de afectar al Estado de Derecho o de constituirse como líderes de una sociedad. Por eso Pegasus, esta investigación que ha estado en estas últimas semanas, pues es sustantiva en cuanto a la transparencia que buscan organizaciones ciudadanas para poder evidenciar cómo los gobiernos adquirieron tecnologías y de estas, algunos integrantes de esos gobiernos abusaron de las mismas para traer beneficios personales. No es lo mismo hablar de una entidad del gobierno como de un servidor público desleal o un gobierno con una intencionalidad y un servidor público servil. Son dos cosas distintas. Pero del otro lado, pues ¿quién también es autor de estos ciberataques? Pues los terroristas. Y los terroristas, llámese en estos dos niveles cuando hablamos de terrorismo y cuando hablamos de subversión. Se da mucho más en el ámbito del terrorismo, de estas organizaciones que tienen como propósito fundamental generar el terror. Y bueno, pues aquí hay ataques contra redes, sistemas, contra servicios de internet, con malware. Ahí está en el glosario cómo definimos malicious software, que es malware, contra redes, crean
ataques contra terceros en el gobierno, en el sector privado, y poco se ha visto que lo creen hacia los ciudadanos. Aunque pueda ser que los ciudadanos sean un daño colateral de estos ataques, bueno, pues notoriamente no son un objetivo de parte de los terroristas. Y en el caso de los hacktivistas, ¿qué es un hacker? Con un activismo, sea social, político, que permite en todo caso que estos ataques lleven desde escenarios de robo, publicación de información clasificada o muy sensible, tanto para un gobierno como para un sector privado especializado, ataque a sus redes, sistemas, ataque al Internet, infecciones, ataques a redes, sistemas y servicios de terceros que podrían estar en vinculación tanto con gobiernos como el sector privado. Y aquí es donde encontramos también el hacktivismo. Es parte de lo que notoriamente hemos observado como esto más público, más cercano. Sin embargo, también el crimen organizado tiene como objetivo espiar al gobierno para entender su dinámica de actuación, su estrategia operativa o su estrategia nacional contra un tema específico, como puede ser el ataque a las drogas, el lavado del dinero. Y bueno, ellos van a buscar que cualquier persona que tenga estas facultades, capacidades o actividades, pues sea para ellos explotable y desarrollar el espionaje, el robo de identidad digital o el fraude. Y ya esto se está incrementando en el sector privado y es parte de esta pandemia. Y pues obviamente no solo está afectando al sector privado consolidado, sino a los ciudadanos. De esto ya tuvimos una plática perfectamente un poco más específica. Y bueno, vienen ataques de bajo perfil que tiene más o menos la misma dinámica en temas de gobierno y sector privado, y ataques con accesos privilegiados que también podrían dañar en nuestro gobierno la infraestructura crítica a través de espionaje o a través de la infección de estos malwares. Seguimos entonces para comprender cómo esta autoría y quiénes son los objetivos de estos ciberataques nos van permitiendo ya trazar en dónde está la amenaza o quiénes podrían tener la posibilidad de establecer estas actividades para favorecerse. Adelante, por favor. Y en ese contexto, aquí surge, y surge con mucha claridad, el concepto de ciberinteligencia, que es en apoyo a la ciberseguridad y que es una inteligencia que nos debe permitir gestionar riesgos y amenazas para poder articular estrategias de detección, y aquí está un poquito antes de la prevención, porque es importante entender cómo se están gestando los nuevos procesos de ataques antes de que sea un ataque. Es decir, si hubiésemos tenido la oportunidad de observar el desarrollo de WannaCry y con ciberinteligencia llegar a quienes lo estaban desarrollando, pues no tuviésemos que aprender cómo prevenirnos del WannaCry. Y se recuerdan el WannaCry como para 2000 ataca masivamente a ciertas comunidades de ciertos países, secuestrando su información y solicitando en todo caso dinero por el desbloqueo. Esto implica que la detección en términos de ciberinteligencia es un paso previo a la prevención. Y la prevención notoriamente que es el mayor activo que podemos fortalecer de suyo, como lo señaló mi capitán, en la reunión con la Guardia Nacional, ellos nos señalaban con muchísimo ahínco que la prevención es el espacio en donde podemos converger. Y yo estoy seguro y estoy cierto que sí, pero también en la defensa, también en el análisis. Es a veces complejo estar cachando estadísticas internacionales que están muy bien delimitadas de países en donde este tema está siendo atendido con una diligente estrategia nacional y de repente no encontrar información tan clara de las estadísticas de lo que está pasando en nuestro país. Y esa es una parte de la prevención. Si nosotros no somos capaces de transmitir a nuestra ciudadanía el grado de, diría yo, estadístico de daño económico o psicológico o moral que está siendo impactado por estos riesgos de los ataques,
pues entonces no somos capaces de prevenir, aunque también hay una prevención en cuanto a una serie de temas que se están presentando como sociedad y que no solo tiene una lógica del ciberataque, sino de cómo los delincuentes van aprovechando de estas herramientas con grooming, con sexting, con una serie de tareas que vamos a ir definiendo más tarde. Bueno, entonces aquí la inteligencia tiene en el ciberespacio, es decir, la ciberinteligencia, es un rol irreemplazable para poder entender a estos actores, ¿no? Acá anteriormente los vimos de manera general, pero para ponerles nombre y rostro, entender sus intencionalidades para poder definir mejores estrategias de defensa, de análisis, de investigación y comprender estos objetivos. Aunque muchos de estos están vinculados al lucro, a la obtención de riqueza, muchos otros también son de la puerta del vecino. Y notoriamente es cuando tenemos que ofrecer un servicio de ciberinteligencia para poder desarrollar. CyberBlack ofrece estos servicios para poder estar en esta parte de la detección y les dejamos el QR adelante, por favor, ahí en la imagen. Bien, en ese sentido, lo grave de un ciberataque es la afectación de una infraestructura crítica. Aquí ponemos ejemplos de cómo en 2015 Ucrania dejó afectado 250,000 de personas frente a un proceso de un ataque en pleno invierno por más de 6 horas. Y fueron solo 6 horas, ¿eh? Imagínense un día en esa condición. Pero más tarde, Petya atacó a la multinacional señalada y provocó una disrupción masiva en la cadena de suministro con un coste de 300 millones. Recientemente hemos estado escuchando de cómo se han afectado supermercados, de cómo se ha afectado institutos electorales con información nuestra, de nuestros datos personales, en donde ya están expuestos, en donde están en un proceso de venta inclusive. Y hemos visto cómo se han afectado puertos que son cadena de suministro de esta gran cadena de suministro global con estos dos virus que hemos señalado como WannaCry y Petya. Adelante, por favor. En esa misma dinámica, estos incrementos se han dado en diversas naciones, en España, por ejemplo, cómo fue creciendo. España ha hecho un ejercicio muy profesional, al igual que Israel, de crecer su industria de ciberseguridad, atender con mucha más eficiencia las capacidades en su academia y en su desarrollo tecnológico. Y debemos aprenderles y debemos verdaderamente emular los buenos esfuerzos tanto de España como de Israel y de Estados Unidos. Pero vean, esta estadística de España, cómo en 2013 se detectan solo 17 ataques y aquí nos aumenta ya para 2019 a 8,086 ataques. Bueno, yo les puedo decir que para 2021 hay un porcentaje casi mayor al 250% de los ciberataques a infraestructuras públicas y a infraestructuras de gobierno. Bueno, pues imagínense todos aquellos que ya hemos sido atacados, que todavía no nos damos cuenta en el sector privado. Adelante, por favor. Bien es decir que nos encontramos entonces en un contexto de ciberguerra entre grandes potencias, entre grandes bloques, donde cada parte va a tener claramente objetivos estratégicos. Si no cobramos conciencia de ello, es como estar observando una guerra silenciosa en donde yo no soy actor hasta que lo sea. Es decir, no estamos teniendo claridad de qué está pasando en el mundo. Adelante, por favor. Y en ese sentido, es importantísimo entender que en el ámbito estratégico, la ONU, a través de este organismo, UNDOC, mantiene un programa global del ciberdelito. ¿Por qué ya estamos hablando de instituciones a nivel supranacional que tuvieron que meterse en esta carrera de la ciberseguridad porque la desbordante ciberdelincuencia y las ciberamenazas están ya rebasando a muchos estados nacionales que no han tenido la capacidad? Por ejemplo, en Latinoamérica podemos poner casos muy óptimos, pero también podemos poner casos muy lamentables. México es un caso óptimo, Perú,
Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, pero hay algunos otros estados nacionales que no lo son y que obviamente requerían de estas instancias multinacionales, internacionales, globales, para poder desarrollar una coordinación no solo global, sino nacional, en la que pudiese darse claras estrategias dirigidas a fomentar la paz y la justicia. Pues en esta actividad la ONU va desarrollando esta, diría yo, guía, este planteamiento de su proceso general para crear estrategias nacionales de ciberseguridad con una perspectiva también de ciberdelincuencia, de cómo enfrentar los países el tema de la ciberdelincuencia. Adelante, por favor. Bueno, y en esa misma lógica, este trabajo ha estimado, nada más para el año pasado, que estamos perdiendo 1.5 trillones de dólares y esa es la gran bolsa que está generando esta pandemia digital. Es decir, frente a una gran impunidad en esta materia, decía Javier en la conferencia pasada, Javier Fernández, nuestro director de tecnología en CyberBlack, híjole, pues llegué a tener que explicarle al Ministerio Público de qué estamos hablando. Y si nos vamos un poquito más arriba o un poquito antes, pues a lo mejor el policía ni siquiera tampoco todavía tiene la capacidad de comprender si no es un policía especializado. Y si nos vamos un poquito más allá, pues puede ser que un juez tampoco tenga la especialización para poder en todo caso definir qué representa como amenazas los ciberdelitos y cómo en las sociedades se vuelve sustantivo que tengamos que detectar, prevenir e investigar este crimen en estas modalidades. Entonces, creo yo que es muy sustantivo que esta acción de academia no solo quede en el sector privado, en el sector público, porque notoriamente pareciera que Javier estaba hablando un lenguaje que el propio Ministerio Público en la Fiscalía no comprendía. Hemos empezado a desarrollar con las secretarías de seguridad pública, con la Guardia Nacional, con las fiscalías, modelos que nos permitan comprender cómo implementar esas estrategias nacional de ciberseguridad y que podamos en un momento dado activar como sector privado, como organizaciones ciudadanas, como empresas, en poder ayudar a nuestras instituciones. Adelante, por favor. Entonces, hay una perspectiva también de criminalidad internacional, una perspectiva policíaca en donde para este 2021 el malware, el ransomware, y vuelvo a decir, más tarde hay un glosario para no detenerme en la explicación, el cryptojacking, ¿verdad? Son parte de este proceso en la red oscura y cómo la ciberdelincuencia hoy está a un servicio. Terminando esta plática, esta conferencia, tendrán la oportunidad de recibir de mi colaborador, Daniel Rodríguez, una presentación de estas herramientas que él con mucho gusto va a presentarles para que ustedes puedan verlas en vivo y a todo color. Y bueno, son el uso de nuevas tecnologías para cometer ataques cibernéticos contra gobiernos, son el uso de nuevas plataformas para poder en todo caso romper esas fronteras físicas o virtuales y causar daño. Al final, ¿es lucro? Sí, pero en una determinada condición es un peligro totalmente real. Y dentro de los peligros, adelante por favor, que ha señalado Interpol en el mundo, pues esta ciberdelincuencia que ha crecido a niveles de velocidad, de vértigo, la policía está y debe de estar atenta a las nuevas tecnologías. Yo les puedo decir que en México esta tecnología de Pegasus, ¿verdad? Va antecedida de otra tecnología que se llamó Hacking Team y va antecedida de otra tecnología que se llamó Magen y va precedida de otras tecnologías que notoriamente tuvieron la misma lógica, ¿sí? De infectar los celulares para la obtención de toda la información, dígase auditiva, de datos y de sensorización, de geolocalización para un celular. Claro, nosotros hemos visto hoy el escándalo de Pegasus y después de ver lo que dice que hace, pues nada más habrá que entender que ya no tenemos vida privada.
Y cuando digo que no tenemos vida privada, es cuando entonces estamos más expuestos. Quienes estuvieron como mi antigüedad en el DCE o en cualquiera de los esfuerzos tan maravillosos que ha hecho Rubén Fajardo en el DCI, o de los que cursaron algunas áreas de seguridad, comprenderán que a mayor exposición del sistema de referencia a cuidar, mayor podría ser la frecuencia de la amenaza, la capacidad crítica del daño o la pérdida, y esto convierte al riesgo en la posibilidad inminente de traducirse en un siniestro. Adelante, por favor. Pero ¿cuáles son estos? Al final de cuentas, bueno, Interpol dice, no solo por el tema del crecimiento vertiginoso de la ciberdelincuencia, sino también aducido a la pandemia de salud, pues viene esta pandemia digital que yo he tratado de configurar como una palabra que nos lleve a recordar todo esto. Estafas por internet y el phishing han sido de lo más abrumante. En lo que hay de literatura, la poca literatura que existe a nivel de ciberseguridad, ejercicios como las de AmCham, la American Chamber, ejercicios como los de AMSI, que es esta Asociación Mexicana de Ciberseguridad, y de verdad, el que la MES tome el liderazgo a partir de erigir una comisión de ciberseguridad y acompañada de la comisión de tecnología que hoy nos toca liderar, podamos hacer esta reunión con la Guardia Nacional, nos va a permitir en todo caso insertarnos con una mayor capacidad para proteger tanto a las personas como sus activos en el sector privado. De malwares disruptivos, esta denegación de servicios o este ataque en ransomware, o del malware destinado a obtener única y exclusivamente datos, o estos dominios malignos a donde creemos que estamos en una página. Yo recuerdo un centro de retail muy importante en nuestro país que fue doblada su página y que durante algunas semanas estuvieron la gente comprando y pareciera nada, que nos afecta poco, pero para una familia que está cuidando hoy su economía por la afectación del COVID, que va y hace sus compras online porque no puede salir, y en todo caso esa era una suplantación de identidad corporativa, es lamentable, porque entonces perdieron su dinero y no pudieron aprovechar la capacidad de obtener este usufructo. Y bueno, la desinformación también es otro maligno proceso de cómo estamos viviendo en las redes sociales, y de repente cómo tiene que estar el gobierno sacando desmentidos, adecuaciones, adaptabilidades, no de la opinión, porque yo creo que hay que respetar la diferencia entre la opinión, que tiene rostro, que tiene cara, no, de la desinformación, que nunca sabemos de dónde inicia, pero que al rato está en todos los chats, hasta que podemos decir, quienes nos dedicamos a evaluar la información, señores, esto es un proceso de desinformación. En fin, adelante, pero esto que Interpol define como tal, tiene, y quisimos ponerles todas las motivaciones que hemos encontrado en los diversos estudios que han tenido, de verdad, empresas transnacionales con impresionante capacidad para atender. Bueno, pues todos llegamos a esto. ¿Por qué se hace? Pues miren, porque el robo en una tarjeta de crédito o una suplantación de identidad para acceder a cuentas bancarias es verdaderamente sencillo y es totalmente impune. Y lo digo en este foro, que es un foro constreñido, estamos 90 personas aquí escuchando, pero imagínense si esto está en un foro público. Espionaje. Bueno, yo puedo decirles que tuve la posibilidad de atender con honor la profesionalidad de ser un hombre de inteligencia, y advertimos temas de espionaje, no nacionales, internacionales, que notoriamente estaban en procesos de afectación a nuestro gobierno.
actores, a estados, a municipios, a empresas de alto prestigio. Spamming para poder vender todo lo que se pueda vender. Y verdaderamente es increíble cómo de repente ustedes pueden entrar a una página y el spamming los llena hasta con la imposibilidad de que puedan ver esa página. Pero también cómo esto para robar contraseñas y acceder a emails que puedan en un momento dado ser sujetos de estarles mandando toda la mercadotecnia, todo el spam que notoriamente se produce con un propósito. Control, también el propósito, esa motivación de tener control de sistemas de información de otros, lo que llamamos como nosotros vemos a otros como los espías o nosotros vemos a los otros como los que están haciendo inteligencia y cómo nosotros tenemos que estar haciendo contrainteligencia de la inteligencia de los otros. Por ello, testeos de vulnerabilidad, los hackers están probando dónde estamos débiles, dónde estamos cometiendo errores en términos de infraestructura, en términos de protocolos internos y, como lo dije en la sesión pasada, en términos de capital humano. Y, obvio, muchos lo hacen por disfrute. Se llevarían una sorpresa cuando vemos en la academia cómo encontramos de verdad personas que disfrutan hacer lo que hacen. Y lo pueden hacer para bien y lo pueden hacer para mal. Adelante, por favor. En esta lógica, Black Int y ahora AMESP y notoriamente la Comisión de Tecnología, que más tarde daremos cómo se conforma, pues lo que estamos buscando con la Guardia Nacional es que haya una respuesta, sí con un largo plazo, porque no es un tema que vamos a atender mañana, ni en un mes, ni en 2 años. Es un tema que le tenemos que poner una agenda estratégica, pero que también tenemos que darle un plazo para que sea eficiente. En términos de cómo podemos hacer eficaz a nuestro gobierno, dígase estructuras de defensa, como lo puede ser la Secretaría de la Defensa, el propio CESNAF, que trae una doctrina muy interesante que vamos a poder ver algunos tramos de la propia doctrina, y cómo las autoridades de la Secretaría de la Seguridad y Protección Ciudadana, en la especificidad de la Guardia Nacional, con su Dirección General Dirección General Científica, nos van a permitir una coordinación ya con un sector privado, no solo para recopilar datos, sino para poder hacer marcos legales efectivos y que conduzcan a una respuesta mucho más sostenible y de mayor disuasión. Generar eficiencia y eficacia en la investigación, porque hoy, de verdad, delitos cibernéticos quedan impunes porque ni siquiera tenemos la capacidad de llegar a investigar algo que no sucedió aquí, que a lo mejor pudo estar sucediendo allá por Irak. Fortalecer nuestra comunicación nacional para que todos podamos tener claridad de cómo estamos en esta pandemia digital y cómo las fuerzas del orden y el sector privado se están dando a la tarea de hacer que esto tenga un conocimiento público del gran riesgo de lo que implica la ciberdelincuencia. Por eso yo celebro a mi presidente que haya tenido esta iniciativa acompañada de Verónica, con una gran gestión con las autoridades. El comisario Oliver nos recibe este próximo martes y llevamos una agenda clara que nos permita en todo caso atender este tema que se va a convertir notoriamente en esta pandemia digital que ya estamos sufriendo. Adelante, por favor. Y en esa idea, bueno, del otro lado entendamos que los criminales están buscando mantener el anonimato, están buscando mantener la privacidad, dificultar en todo caso el que se conozca quién es el autor del delito, dificultar cuál es el origen de la actividad delictiva, porque eso les da impunidad. Es decir, no solo es que yo tenga como criminal la posibilidad de que no me conozcan, de no tener rostro, sino que aparte, pues quién sabe de dónde nos están atacando. Y aparte, poder en todo caso hacer que esta impunidad vaya atrayendo a más. Es como lo que llamábamos hace muchos años los honey spot, ¿no?
pues bueno, si es impune y todo mundo lo puede hacer ya con herramientas y una facilidad, pues yo también lo voy a hacer. Y no solo con las motivaciones que ya señalé, sino notoriamente por el hecho de sentirme impune. Pues adelante. Lo que nosotros tendríamos que estar generando en contrasentido, ¿verdad? Pues es fortalecer todo nuestro sector privado y nuestro sector público contra estas ciberamenazas, contra estos criminales, contra estos terroristas, contra estos activistas, que motivación que sea, finalmente debemos nosotros de formar también habilidades en ciberinteligencia para reforzar nuestra estrategia de ciberseguridad. Y entonces, no vengo a hablar de ciberseguridad, que es un mundo de datos, pero sí a dar una posibilidad de cómo está este teatro y cómo vamos cada uno de los actores a intervenir en este mismo teatro. Adelante, por favor. Visto esto, pues es notorio que la Comisión de Tecnología se une con la Comisión de Ciberseguridad para permitir, en este caso, el intercambio de información, la puesta a disposición de expertos, porque también en el sector privado tenemos expertos, poder en todo caso hacer análisis de ciberinteligencia, suministrarles herramientas a las autoridades. Muchas veces estamos viendo que, y lo voy a decir con esa claridad, oigan, pero si hemos gastado muchísimo, pues sí, sí hemos gastado muchísimo en inteligencia, pero andábamos utilizando Pegasus para otras cosas y no para lo que teníamos que utilizarlas. Y no estoy generalizando y soy respetuoso de las autoridades que tuvieron esta responsabilidad. Yo creo que hay malos servidores públicos y hay excelentes instituciones de la República. Algunas de ellas posiblemente debilitadas, algunas de ellas posiblemente sin presupuesto. Bueno, pues si nos vamos a quejar, podemos quejarnos todos los días, pero si vamos a actuar como sector privado y más con una filosofía que la MES asume y todas las asociaciones que se nutren están en ella, pues vamos a poner interés, vamos a sumarles programas, vamos a desarrollar e impartir formación, vamos a generar mayor academia, mayor prevención, mayor investigación, si nos abren la puerta. Y esta reunión con el general Luis Rodríguez Bucio, el que no esperábamos que él se apareciera por allá, nos dio tal satisfacción, porque no solo es un hombre al que conozco hace ya muchos años, trabajamos juntos objetivos prioritarios en el CISEN, y es un hombre que tiene todo el deseo de hacer una lucha muy clara en materia de ciberseguridad contra la ciberdelincuencia. Adelante, por favor. En esta perspectiva, también es cierto, hay actores en donde también tenemos que empezar a buscarlos. No solo es la Guardia Nacional, tenemos que empezar a reunirnos con la gente de la Secretaría de la Marina, porque la discusión doctrinal que hoy está de manera informal, que hoy está en ciertos círculos académicos de alto nivel, en ciertas áreas gubernamentales de las Fuerzas Armadas, no aterriza. Y no aterriza porque notoriamente, bueno, ellos están en el nivel en que deben de estar, en el nivel y el ámbito estratégico. Pero si nosotros no tenemos esa comunicación con el ámbito estratégico, pues el ámbito de gestión de implementación en lo que es nuestro sector, pues va a ser totalmente deficiente. Si ellos tienen un concepto dentro de su doctrina y nosotros no asumimos ese concepto, o revisamos ese concepto, o planteamos una controversia de ese concepto, pues afecta a nuestros procesos, afecta a nuestros procedimientos y afecta a nuestras políticas. Recordemos cómo nace el propio Internet, cómo nace Tor a partir de esfuerzos, ¿sí?, militares, con características militares que se van traduciendo poco a poco y aquí viene el esfuerzo de la MES de acelerar esa traducción para generar ecosistemas.
Ejemplos, como lo he dicho, en Beerseba, Israel, en donde el ejército, su unidad nacional de ciberseguridad, empresas multinacionales como Checkpoint o algunas de otras, van generando startups que van haciendo sus primeros pasos para poder generar una academia especializada y una academia técnica que permita, en todo caso, que todos estos grandes esfuerzos generen un ecosistema de la ciberseguridad como desarrollo económico. Este es el planteamiento. La primera ocasión que tuve la oportunidad de unirme a la MES en una pregunta muy discreta a nuestro presidente hoy de Coparmex, Armando Zúñiga, a quien le mando un saludo, y quien estaba notoriamente en esta lógica de presidente de Asume, le dije, oye, estamos buscando como Cyberblack, como una empresa que está migrando de esta seguridad física a la seguridad lógica con una especialidad en lo que es la ciberseguridad y la ciberinteligencia. ¿A qué asociación nos podemos unir? Porque si vamos a la Asociación Mexicana de Ciberseguridad, seguro estoy que tenemos un lugar. O si vamos a la ASPI, seguro estoy que tenemos un lugar. Pero queríamos que no solo los especialistas de este lado tomaran conciencia de esta naturaleza de riesgos. Nos venimos a tratar de emular que muchas otras empresas tan distinguidas como las que hay aquí pudieran empezar a atesorar la posibilidad de hacer esa transformación digital, de hacer esa innovación interna en sus empresas y el día de mañana generar verdaderamente una perspectiva de seguridad corporativa, de seguridad integral para atender a nuestros clientes. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que dice entonces esta doctrina? Bueno, pues primero que los objetivos de inteligencia o ciberinteligencia son decisiones políticas. Híjole, pues sí, sí lo son. Y a nivel estratégico, así lo es. Oye, pues si a mí alguien me afecta, yo tengo la decisión de, en todo caso, acudir a las autoridades y interponer mi denuncia y hacer que el sistema de justicia del Estado mexicano funcione. Bueno, sí, pero a nivel de un país, los objetivos de esta ciberinteligencia son decisiones del Gabinete de Seguridad Nacional. Y si lo vemos mucho más a un ciberataque terrorista, a una infraestructura crítica como Pemex, como nuestras plataformas en alta mar, bueno, pues son temas de seguridad nacional que le corresponden tanto al presidente como al Consejo de Seguridad Nacional. Y aquí entonces estamos con que un secretario técnico del Gabinete de Seguridad Nacional es sustantivo también reunirnos con él desde la perspectiva de lo que es la ciberseguridad en el sector privado, como lo vamos a hacer con la Guardia Nacional y poder avanzar también a proyectar una reunión con el Centro Nacional de Inteligencia, aunque está en paralelo a la Guardia Nacional, tiene una perspectiva estratégica de seguridad nacional. No importa que esté alojado en una Secretaría de Estado, como es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la maestra que la preside, sino que son estructuras que piensan en el ámbito estratégico y que permitirán en todo caso que los temas estén dentro del Consejo de Seguridad Nacional. Para poder en todo caso atender temas del orden legislativo, tanto con el Senado como en la Cámara de Diputados, como con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y poder decirles, el sector privado está preocupado por todas estas condiciones de orden tanto personal para nuestros ciudadanos como para las organizaciones que nosotros defendemos. Nosotros somos la línea de defensa en la seguridad corporativa de muchas multinacionales, pequeñas y medianas empresas. Y entonces, ¿cómo nos insertamos, no solo como sociedad civil organizada, por ser una asociación, a nivel nacional e internacional? Y ustedes observar que dentro de la estrategia que va creando los organismos multilaterales, pues es involucrar al sector privado. Adelante, por favor. Y en este involucramiento del sector privado, pues esta es la gama de temas en las que podemos gestionarnos. No solo atender la parte preventiva de los riesgos que tiene nuestra niñez, hoy nuestros adultos mayores, por no tener esa posibilidad, como algún día lo cité, quienes somos migrantes digitales,
partir de los 50 años y quienes son nativos digitales. Esta gran diferencia nos debe llevar a poder fortalecer prevención, academia, colaboración, investigación, tecnología y el intercambio. ¿Por qué? Porque justo unificando estos procesos tenemos la capacidad, en todo caso, como sector privado, como sector representativo de la seguridad privada de este país, de dar y aportar. Adelante, por favor. Y con esa perspectiva, aquí está el glosario, no lo estoy revisando, adelante, por favor, por tiempo, y espero de alguna forma que les sea útil. Adelante, es muy corto, pero nos permite pasar a la segunda parte. Todo esto que yo les digo es una perspectiva de la Dirección General de CyberBlack, de cómo estamos entendiendo la amenaza de la ciberdelincuencia y de cómo queremos no solo responder como empresa, sino como asociación. Y por ello doy parte a que mi querido colaborador especializado Daniel Rodríguez, que nos acompaña en esta presencia, pueda acceder a su presentación. Adelante, y dejaríamos las preguntas, si usted me permite, mi capitán, a que pueda en todo caso ser después de terminar Daniel. Daniel, te pido que por el hecho del tiempo, pues nos vayamos en máximo 30 minutos a exponer estas herramientas, por favor. Adelante, adelante. Adelante, Daniel. Ahí veo a Daniel ya. Listo. ¿Todos ven la presentación? Sí, nada más si quieres levantarla, exacto. Ya levántala. Ciberinteligencia y las herramientas que utilizamos, pero pues de manera un poco rápida debido a los tiempos. La ciberinteligencia es la adquisición y análisis de información. Esto para que nosotros podamos identificar, rastrear y predecir tanto capacidades como intenciones y, en dado caso, apoyarnos en estas para hacer una toma de decisiones. Dentro de las fuentes de inteligencia, la UMI, que son humanos, son entrevistas, por ejemplo, las relaciones que nosotros hacemos, lo que se podría llamar como ingeniería social, que son pláticas, entrevistas, investigaciones en periódicos, toda aquella información que nosotros podamos obtener de otra persona o gracias a otra persona. También tenemos señales electrónicas, como son las telecomunicaciones, los teléfonos, incluso OSINT, que son herramientas de acceso libre para poder encontrar. Se está cortando tu voz, Daniel. Y una de las más recientes es SOCMINT, que son las redes sociales. En esta presentación veremos cómo una de las más importantes fuentes son las redes sociales. Dentro de Internet, como ya lo había mencionado Luis Miguel, tenemos lo que son los diferentes buscadores, los que todos conocemos como Google, Yahoo y Bing. Solemos usarlos para encontrar pues, cualquier cosa que nosotros necesitemos a la mano. Sin embargo, estas tienen motores que son más específicos, ¿no? Que no cualquiera conoce. A esto se les llama lo que son crawling, que son herramientas para hacer búsquedas específicas más allá de las que nos suelen aparecer normalmente. Gracias a estas es que nosotros podemos encontrar información específica y, bueno, encontrar información en los diversos motores. Cada uno tiene una diversa forma de utilizar estas herramientas y pues no todos tienen la misma capacidad. Sin embargo, al hacer búsqueda en los diversos existentes, podemos obtener una mayor información. Dentro de las herramientas web podemos encontrar lo que son, por ejemplo, recuperación de páginas web. Aquí les pongo un ejemplo de cómo una página que dice que ya no existe, utilizando herramientas, podemos recuperarla.
Aquí podemos incluso navegar dentro de las diferentes backups que hay de la página para que así nosotros podamos navegar dentro de esa misma. Aquí, por ejemplo, la página que aparecía como ya no existente, la hemos podido recuperar y navegar para encontrar qué información era lo que contenía en el momento antes de que o la quitaran o fuera dada de baja. Esta información suele ser muy importante gracias a que muchas veces las páginas guardan información de correos, teléfonos e incluso sobre personas que hay veces en las que se requieren. También podemos encontrar dentro de, por ejemplo, los dominios, recuperar la información de quién lo registró. Cuando nosotros accedemos a una página de internet, por ejemplo, escribimos facebook.com y ya. Pero no sabemos qué es lo que contiene. Si nosotros utilizamos esta dirección como y la buscamos en lo que es un servidor de Whois, nos dará toda la información de registro que en ese momento se dio de alta. Y aquí es donde podemos encontrar información valiosa como el nombre de quien lo registró, en dado caso de la empresa a la que pertenece, su dirección, teléfono e incluso su correo electrónico. Toda esta información nos sirve cuando realizamos nosotros servicios de ciberinteligencia para poder obtener la mayor cantidad de información posible. Asimismo, también hay bases de datos con teléfonos para que nosotros podamos identificarlos. Una que creo ya conocen es Truecaller, que es cuando nos llaman, podemos saber quién nos está llamando, si es alguna persona, si es alguna empresa o incluso si es alguna estafa, ya que muchas veces con este tipo de aplicaciones que se van alimentando a sí misma, podemos observar y prevenirnos de que nos esté llamando. Otro de los servicios es el tracking web. En el tracking web, por ejemplo, podemos encontrar en los correos electrónicos cuando nos dan una suplantación, un phishing, que es cuando nos envían, por ejemplo, Netflix o Microsoft, que te han regalado una cuenta y que lo único que necesitas hacer es acceder al link que te dan y que muchas personas creen que en realidad es real, que es la empresa quien se los está mandando y nunca pues ponen atención porque está tan bien oculto que lo que hacen es creerlo, acceder al link y gracias a esto pues les roban sus datos. Incluso en otros casos pues pueden robar información sensible como información bancaria o apropiarse incluso del equipo para robar todavía otro tipo de información. Por lo que gracias a este tipo de herramientas, pues es más fácil identificar ese tipo de problemáticas cuando suceden, ya que aunque ellos traten de ocultarse y finjan que son una empresa verídica, pues siempre dentro o más bien detrás de todo lo que hay en internet, todo está interconectado, por lo que esto nos dará la información real de quién es. En dado caso, no siempre nos dará la información de la persona, pero sí nos dará la dirección del servidor, por ejemplo, y si notamos algo raro dentro del servidor, por ejemplo, que esté en algún país como China, como en Taiwán, o incluso suelen hacerlo desde Israel, pues ahí sería algo raro, ¿no? Si nos está mandando un correo a Netflix, ¿por qué no lo estarían viendo desde Israel, no? Entonces, con ese tipo de herramientas es que podemos identificar más de ese tipo de estafas para no caer en ellos. Aunque, pues claro, hay que saber interpretar toda la información que nos da lo que es el tracking. También nosotros podemos identificar el tipo de información que hay detrás, por ejemplo, de un correo. Nosotros podemos hacerlo al revés. Nosotros podemos enviar, por ejemplo, algún link, no necesariamente malicioso, de hecho puede ser un link real que nos dé alguna página, algún video, alguna imagen o algún archivo y nosotros lo abrimos y parecerá todo normal y
es porque no es un link malo. Lo que pasa es que el link está inyectado para que nosotros al abrirlo nos dé la información que en este caso necesitaríamos, como por ejemplo su servidor, su geolocalización, dónde se encuentra, para nosotros, si es que lo necesitamos en los servicios de ciberinteligencia, poderlos pues ubicar. Y otra de las más importantes que les mencionaba, las redes sociales. Nosotros podemos identificar, por ejemplo, si algún usuario ya se encuentra registrado en la red social con, por ejemplo, Spookeo, que es una red que está alimentada con una base de datos enorme de todas las redes sociales que existen, que son cientos, que aunque nosotros nada más conozcamos Facebook y Twitter, pues en realidad hay muchas más. Y este tipo de herramientas nos sirven para poder buscar a los usuarios y gracias a esto, pues localizar lo que necesitemos. Por ejemplo, en Facebook. Facebook es una de las redes sociales que más se usa. De hecho, es la red número 1 que más se usa a nivel mundial. Y nosotros no nos solemos dar cuenta de qué es lo que publicamos. Para nosotros es tan fácil simplemente publicar, hoy cenamos, que salimos, que tenemos alguna pareja, hijo, o dónde estamos, dónde vivimos. Todo ese tipo de información que para nosotros podría ser normal compartirla, para una persona, para un ciberdelincuente, esta información pues es valiosa. ¿Por qué? Porque gracias a este tipo de información se les puede localizar, se les puede identificar. Incluso todo lo que publican ellos lo pueden hacer una copia de seguridad para que así, aunque ustedes lo borren, ellos lo puedan consultar en el momento que ellos lo deseen. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede obtener datos mediante una ligera búsqueda de Facebook. Por ejemplo, aquí pues tiene de portada su camioneta y si vemos a la camioneta, ahí tiene la matrícula. Por lo que gracias a la matrícula podemos identificar a quién pertenece, dónde vive y pues como algunos lo ponen también, por ejemplo, que tienen sus parejas, que tienen amigos, hermanos o hijos, o incluso hay a quienes no les importa y simplemente salen, por ejemplo, con un arma, ¿no? Entonces podemos darnos una idea de qué clase de persona es, a qué se puede ir dedicando dependiendo lo que postea. Por lo que siempre hay que tener mucho cuidado, no solo nosotros, sino con nuestros hijos, pues qué es lo que publican, qué es a lo que accede y qué es lo que con quienes se está relacionando, ya que muchas veces hay cuentas falsas que simplemente se crean para pues poder sacar información y más adelante les mostraré un ejemplo. Este es un ejemplo de una persona que a través de la ingeniería social está platicando con otra persona y esto mediante sexting, el cual pues, es ella convenciéndolo pues de tener una charla pues, por video. Él accede y al final en lo que termina pues es en quererle sacar dinero, en este caso 20,000 pesos. ¿Por qué? Pues porque la persona decidió aceptar, abrir la cámara y mientras esta persona la estaba grabando y para no publicar esta información y afectar a su persona, pues le está pidiendo dinero. Por lo que siempre, a pesar de que un perfil parezca real, pues no siempre lo es, ya que estos están dedicados precisamente para poder hacer este tipo de cosas. Y bueno, en este caso, ¿qué se puede hacer con la ciberinteligencia? Pues con las herramientas que se tienen, se pueden obtener la información. En el caso del reportero Javier Valdés en 2017, donde llegaron, lo mataron y se fueron, nadie supo. Entonces, con la ciberinteligencia lo que se hizo fue reconocer dónde vivía y una vez que saben dónde vive, ir y acceder al módem de internet. Con el módem, pues se pudo obtener la dirección de la laptop, lo cual pues nos da dónde se pudo haber conectado por última vez. En este caso, pues fue en una cafetería.
por lo que a través de ingeniería social y de persuadir a la mesera de dicha cafetería, pues se pudo obtener acceso al módem de esta cafetería y de ahí conectarse al servicio de CCTV. Esto para poder ver las cámaras, ver dónde se encontró o con quién se encontró la última vez que lo visitó. Y una vez que esto se hizo, bueno, se reveló que pues, se pudo acceder a la cámara, así monitorear dónde estuvo y con quién. Y este tipo de información pues, fue la que ayudó a los servicios de inteligencia para encontrar a los culpables en 2018 y 2019, por lo que, aunque nosotros creamos que lo que hacemos a diario es algo normal, como publicar, como conectarse a redes de internet gratis, así como nos puede malograr, nos pueden afectar, también nos puede ayudar. Como les digo, todo el internet está interconectado. Nosotros no nos damos cuenta porque es algo cotidiano. Cuando son cosas cotidianas, nunca nos detenemos a pensar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y en este caso, en el ciberespacio, al ser algo tan amplio, tan conectado uno con otro y nosotros sin saberlo, bueno, pues en este caso ayudó a encontrar a los culpables. Sin embargo, como hemos visto en el ejemplo anterior, pues también nos puede afectar, en este caso, pues cayendo en estafas o extorsiones. Twitter, que es la segunda red social, esta pues nos permite más, debido a que Twitter es tan popular y que todo se hace un indicador de si algo puede. Las redes sociales están tan apegadas a nosotros que ya las tomamos como verídicas, por lo que hay herramientas para estar monitoreando toda la información que se va publicando de que nosotros queramos o necesitemos, por lo que esta información nos puede ayudar a monitorear, por ejemplo, si hay algún accidente, por ejemplo, que alguien vaya en carretera, pues así podemos ir monitoreando el estatus del destino para poder avisar, ¿sabes qué? Hubo un choque, entonces toma una ruta alterna. A ese grado hemos llegado de utilizar las redes sociales que ya las podemos utilizar, pues, de una manera que no siempre, pues, pensamos, ¿no? Como en este caso, pues, es un monitoreo. También podemos utilizar otro tipo de fuentes que son las gubernamentales, que en otro caso podemos consultar pues lo que es las cédulas profesionales, podemos consultar el CURP o incluso los números telefónicos, ya que también el IFT no hace a otros ingresar el número y obtener la información para así evitar desinformación, ya que muchas veces, aunque las bases de datos son en su mayoría verídicas, al alimentarse de sí mismas y de otros usuarios, pues muchas veces podemos caer en desinformación. Gracias a que en internet pues hay tanta información que ya no sabemos qué puede ser verdad o qué puede ser falsa. En otro tipo de herramientas que tenemos ya más especializadas es un sistema operativo llamado Kali Linux, el cual tiene herramientas que nos ayudan a hacer este tipo de búsquedas, a hacer auditorías para saber qué en nuestra infraestructura, quién está, si es que alguien se ha metido y contrario, también podemos acceder a otro tipo de no éticos, ya que nosotros estaremos entrando de manera pues sin autorización. Otra herramienta que les puedo mostrar un ejemplo es Malteo, que de hecho la tengo por aquí. Esta herramienta nos ayuda a obtener información, como por ejemplo aquí les pongo el ejemplo de lo que es Cinépolis, donde nosotros podemos ver que nos están relacionados a cinepolis.com, incluso nos arroja lo que son correos, y ya más allá de los correos, nos arroja personas que se encuentran registradas o
en su caso, asociadas a lo que sería cinepolis.com. Y dentro de estas búsquedas podemos hacer más subbúsquedas para ir encontrando todo tipo de información más específicas y así nosotros poder obtener la información necesaria. Como ven, pues de una simple dominio que nosotros podemos considerar, hay que obtener bastante. Y nosotros parezca pues nada, para alguien, un ciberdelincuente, por ejemplo, todo este tipo de información, pues es, ahora es que oro puro para ellos. ¿Por qué? Pues porque ellos sabrían manejar esta información y utilizarla a su favor. O incluso en su defecto, pues se entren y mediante esta manera, pues robar sus datos. Otro tipo de fuentes, pues son como por ejemplo el tráfico aéreo y una que pareciera que no tomamos mucho en cuenta, pues son las cámaras de seguridad. Aunque no lo crean, se puede acceder a cámaras de seguridad de toda parte del mundo. Por ejemplo, Ya no te escuchas, Daniel. tenemos lo que es esta página, INSECAM. ¿Qué es lo que hace? Pues nos da todas las cámaras, el acceso, y aquí hay tantas registradas que podemos incluso buscarla por lo que son fabricantes o por países. Y todas estas son en vivo, son en tiempo real. Por ejemplo, aquí tenemos el de una tienda, aquí tenemos el de lo que parece ser una casa, una playa. Nosotros, con este tipo de información en ciberinteligencia, nos sirve demasiado para poder utilizarla de manera, en nuestro caso, pues que nos pueda servir. No atacando, sino haciéndolo todo de una manera más ética. También para que vean que si ustedes tienen cámaras instaladas, ya sea en sus oficinas o en sus casas, pues cambien las contraseñas, porque muchas veces los que no la instalan nos ponen contraseñas pues de fábrica, pero gracias a que esto nunca se cambia, pues cualquier persona con acceso a internet puede ingresar a su cámara y mediante esta forma ver qué es lo que ustedes tienen y aprovecharse de esta información. Por lo que, aunque no lo parezca, siempre es importante estar cambiando de contraseñas en lo que es el ciberespacio. Cambiar contraseñas en nuestras cuentas de correo, cambiar contraseñas en las cámaras, cambiar contraseñas en nuestros dispositivos también y hacerlo de manera, pues, no constante, pero sí en periodos, pues, medianos, ¿no? Por ejemplo, cada 3 meses, cada 6 meses. ¿Por qué? Pues porque cualquier persona que acceda a ese tipo de información, porque una vez conectándose, por ejemplo, a una cámara, va a acceder al módem. Una vez conectado al módem, pues ya puede acceder a toda la infraestructura de Internet. Así es, pues porque no le damos la importancia necesaria a lo que es el ciberespacio. Incluso, pues ya un poco más allá de la exigencia dentro de las fuentes abiertas, porque todo lo que les he mostrado, cualquier persona puede acceder. Algunas necesitan conocimientos un poco más técnicos, sin embargo, pues no dejan de... Sin embargo, yendo más allá, a los rincones un poco más oscuros de Internet, pues podemos pues la red Tor. En este caso, dentro de la red Tor, pues Dani, tienes un problema de ancho de banda. Obviamente que queremos que sigas, pero sí está muy entrecortado. Si gustas repetir ya el inicio de lo de Tor, por favor.
Bien, creo que perdimos por ahí la señal. Prácticamente ya estaba por terminar Dani. Nada más a ver si se recupera, Daniel. La tecnología no tiene palabra de honor, mi queridísimo Luis Miguel. Ciertamente, creo yo que los proveedores no tampoco tienen palabra. No está Dani en nuestras instalaciones, está fuera de México, entonces tuvo que atender este tema ya. Pero bueno, yo quisiera en todo caso agradecer a Daniel, sé que es material que podemos compartir y que notoriamente va a ser parte del acervo de lo que tenemos a nivel de AMES, así lo espero, y bueno, estamos a la orden. Yo quisiera agradecerle su paciencia y en todo caso son 11:51, por favor estoy a sus órdenes. Gracias, Luis Miguel, gracias también, Daniel Rodríguez, y continuamos. Vamos a llevar a cabo la entrega de reconocimientos, para lo cual le voy a pedir adelante, por favor. Gracias, muy buenos días a todos. Me da gusto nuevamente saludarlos por este medio y pues honrosa la distinción que me hace la mesa directiva de AMES para otorgar este reconocimiento a esta pues charla que vamos a decir impresionante, impactante, cada vez más necesaria en nuestro ámbito de la seguridad, más por todos los casos que se han visto en los meses recientes, en este año y en el pasado, pues una muy excelente exposición. Gracias, Luis Miguel Dena Escalera, por tu participación como conferencista en la segunda temporada de Los Sábados del Capitán, el espacio para hablar de servicios de seguridad. Ciudad de México, el día 7 de agosto del 2020, firma el capitán Salvador López Contreras, nuestro presidente de AMES, y el capitán José Carlos Sánchez, coordinador de este programa tan lleno y tanto que nos ilustra de Los Sábados del Capitán. Muchas gracias, felicidades y muy buena ponencia, muy amable Luis Miguel, felicidades. Gracias. Muchas gracias. Y le voy a pedir ahora a nuestro compañero y amigo Mako Nacarro, director general del Grupo Dorman, si es tan amable de cerrar la sesión oficialmente y continuamos aquí conectados como siempre le hacemos. Buenos días, mi capitán, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Pues un gusto volverlos a estar viendo aquí, platicando con ustedes. Pues cerramos la sesión de Sábados de Capitán. Luis Miguel Dena, qué bárbaro, qué buena ponencia. La verdad es que sí creo que andamos en pañales en la parte de ciberseguridad todavía en comparación a los hackers. Estuve ayer con uno de los directores del Grupo Gentera y justamente me estaba diciendo lo preocupado que estaba del tema de la ciberseguridad dentro del grupo, que aunque ellos tienen su equipo de ciberseguridad, pues están muy preocupados porque sienten que sí están sobrepasados en temas de ciberseguridad, ¿no? Y pues creo que la plática de hoy nos abrió un panorama pues, muy interesante. Pues bueno, también pues los que están aquí en el estado de Capitán, que no son parte de AMES, pues digo, los invito a que formen parte de esta asociación. Realmente para Dorman, como experiencia personal, pues ha sido una bendición y aparte, pues formar parte de un grupo y de un equipo de gente que de veras está comprometido por tener la seguridad de este país y que no es fácil y ver que hay una sinergia y que no sea un tema de competencia, sino de alianzas, ¿no? Y eso a mí me da un orgullo impresionante formar parte de AMES. Capitán Salvador y Vero, gracias por siempre las atenciones y por el cariño y pues damos por concluida la sesión en nombre de la mesa directiva y pues gracias y como dice Vero, pues hoy que es día de la cerveza, pues saluda a todos. Gracias, Mako, por dar por terminada oficialmente y cedo la palabra ahora a nuestro maestro Sensei.
si me dejan hablar. ¿Cómo están, señores? Buenos días. No, pues felicitar al jefe DENA por esta brillante exposición. Creo que, como él lo dice, estamos en